Buenas noches, Cutriñuque. Buenas noches, Alfa. Buenas noches, Daniela. Estamos, bueno, en el preámbulo de Reducto Austral, diría yo, porque el primer capítulo iba a ser el próximo martes, pero como con Ron se nos ocurrió hacer un espacio, vamos a hacer hoy. Vamos a hablar sobre si el nacionalismo es una opción viable para el país o no. Así que va a estar interesante. Bueno, ¿qué decir del nacionalismo? En primer lugar, el nacionalismo es una opción, una cosmovisión que representa a ciertos grupos de las naciones. Y, y, y estos grupos crecen porque culpan a ciertos grupos para también que es un camino a favor de cosas que no nos llevan a un conocimiento profundo de las razones por las cuales el ser humano está acá, en la Tierra. Ellos equivocan el camino porque son más bien monolíticos o monoadeptos a ciertas cosas porque cada uno tiene que llevar una bandera, ¿cierto? Cada uno tiene que ser estructurado para poder llevar a cabo su función en la nación, plantean para esa estructura militarizada, plantean el servicio militar obligatorio, por ejemplo, con lo cual no estoy de acuerdo, estoy más bien de acuerdo con un ejército profesional que se dedique a captar a los terroristas, capturarlos o eliminarlos, ¿cierto? Porque están matando chilenos y eso no es aceptable porque son terroristas. Estamos hablando de terroristas, no de personas normales. Entonces, eso sería bueno, pero no cosas populistas como lo que quiere el nacionalismo, que es un servicio, es una ideología, perdón, aceptada por un núcleo de la nación que se siente atacado por cierto orden global que está yéndose hacia el progresismo y hacia ideas más a favor de como la razón, ¿cierto? Optar por el conocimiento en vez de optar por la tradición o por lo que es la convivencia espiritual bajo un orden divino que nos lleva al orden natural, ¿cierto? Esas cosas quiere el tradicionalismo y el nacionalismo, que en su conjunto son personas que igual están decididas a derrotar este orden global del cual hablo, que es el orden global progresista, que está avanzando, o sea, ha avanzado demasiado por todo Occidente. Yo no estoy de acuerdo hacia el totalmente progresista, yo soy más bien ligado al liberalismo con tintes conservadores, ¿cierto? Porque no podemos permitir que en las aulas se enseñen a personas que son menores de edad a usar los dildos, weas tontas. Entonces eso hay que erradicarlo, eso es más conservador. Tengo posturas conservadoras, pero no ligadas al nacionalismo. Me desligué del nacionalismo. Yo fui nacionalista. El nacionalismo yo creo que es una izquierda colectivista, pero en la visión económica, ¿ya? En la visión económica es izquierda colectivista y en la visión
social es muy conservador, ¿cierto? En cultura planean conservar la cultura, la identidad cultural de una nación, y en todas las cosas que en su conjunto transmiten, es como algo muy... A ver, ¿cómo traducirlo a palabras concretas? Muy monoestructurado, así como estigmatizar a otros por no llevar lo mismo que ellos llevan como su idea. Y a mí eso me molesta. Entonces, hola Ron, hola Seba Left, ¿cómo están? Ahí les voy a dar la palabra a los amigos ahí. Bueno, vamos a hablar de si el nacionalismo es una opción viable para Chile, como sistema que nos, que nos permita la resurrección de Chile, porque Chile está abatido, Chile está captado por la izquierda, por una izquierda más bien de corte algo intolerante, indigenista, no la veo tan progre como podrían pensar algunos. En el tema geopolítico sí a Boric le rescato algo, porque él apoyó a Ucrania sin tinte, sin medias tintas, como lo hizo Kast, que fue con un poco de medias tintas, pero bueno, son cosas que suceden de repente, uno se sorprende por el lado del izquierdismo y por el lado del derechismo, cómo funcionan eh, a raíz de ciertas cosas. Seba, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, oye, qué interesante tema. Estoy Vale. con eco. ¿Aló? Ahora sí, me escucho sin eco. A ver, el nacionalismo es viable, bueno, lo ha sido los últimos 200 años, llevamos 200 años de nacionalismo. Está desmoronándose, ha estado desmoronándose desde el advenimiento del sistema neoliberal, pero básicamente casi el 100% de la humanidad ha vivido en lo que se entiende como un Estado-nación. Incluso un poco antes, yo diría, porque de alguna manera la conformación de los estados nacionales empieza con la paz de Westfalia, ya al final de la guerra de los 30 años. Pero en los estados nacionales se consolidan mediante las revoluciones liberales. Y hay una falsa dicotomía, al menos histórica, en esta discusión de los liberales peleando con los nacionalistas. ¿A qué te refieres con falsa dicotomía de estos liberales peleando con los nacionalistas? Parece que no, se nos perdió, Seba. Hola, Ron. Buenas noches, Ron. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Agradecido de la invitación, Elene, y de que me des eh, el coadmin. Gracias por la confianza. Gracias, Berrón. Bueno, Quería explicar lo que es la falsa dicotomía. A ver, la gente tiende sí, adelante, Sebastián. La gente tiende a entender que el nacionalismo eh, eh, lo asimilan como una especie como de ideología completa. La verdad es que la única ideología como total que se fundamenta en el nacionalismo que existe serían los fascismos, digamos, y los populismos de derecha de principios del siglo XX. Perón, hay cosas en Brasil, Franco, hay cosas en Italia, todos saben, Mussolini, Hitler. Pero el nacionalismo no nace ahí, el nacionalismo es mucho más antiguo, porque el nacionalismo es básicamente la idea de que la nación y el Estado deben concordar territorial y demográficamente. Es decir, que todas las personas que hablan un idioma, tienen una raza, una religión, una historia común, tienen por fuerza bajo el alero de un mismo Estado. Eh, yo creo que el impulso más fuerte hacia el nacionalismo se va a dar precisamente, como decía, con las revoluciones liberales, porque al sacar la idea del rey, ¿no? Los liberales al ir en busca de cortar la cabeza del rey, de eliminar el rey,
y querer instaurar este sistema de democracias representativas, ¿no es cierto?, donde todos los ciudadanos tienen voz y voto, tienen que inventar esto de que el país le pertenece a todo el pueblo, y al inventar de que el país le pertenece a todo el pueblo, tienen que darle un sentido de unidad al pueblo. Y ahí comienza, bueno, no comienza, sino que se consolida el proceso de nacionalización de las patrias que venía ya desde la Reforma Protestante siendo gestado con la diferenciación idiomática europea, etcétera, mediante la traducción de la Biblia a las distintas lenguas vernáculas, eh, y la estandarización del alemán, la estandarización del español, etcétera. Todo eso se va a dar como consecuencia de la Reforma Protestante. Y finalmente, con las revoluciones liberales se dice, no hay rey, ¿en qué sustituimos, en qué sustentamos el poder? O el rey no tiene poder, ¿qué tiene poder? La nación, el pueblo. Y así llevamos 200 años viviendo en estados nacionales. Entonces, ¿cuál es su viabilidad? Bueno, los 200 años que estuvo funcionando. Ahora se acabó. Entonces, tú dices que hay cierto sistema donde hubo nacionalismo, un nacionalismo exacerbado, digo yo, porque fue fascismo, nacionalsocialismo, esas son cosas demasiado violentas. Y también hay sistemas liberales. Todos los sistemas liberales son que nacionales. Han surgido a raíz. No hay sistema liberal que no sea nacional. Surgido a raíz, ¿cierto?, de ciertas cosas en común con el nacionalismo, porque si tú decís que los liberales y los nacionalistas no pueden estar peleando. El nacionalismo es un invento liberal. Yo considero que sí hay varias cosas y varias, ¿cuánto se llama? Es una cosmovisión muy distinta. No, el nacionalismo es un entre liberalismo, conservadurismo, nacionalismo, comunismo, son cosmovisiones distintas. El nacionalismo es un invento que inventan los liberales, lo crean, lo hacen aparecer, porque les da una excusa para hacer ciertas cosas, ¿m? Y para instaurar ciertos sistemas. Obviamente, ahora lo están desechando porque, dado que esos sistemas ya están instaurados, no necesitan ser. El liberalismo ya no necesita el nacionalismo. Pero el liberalismo se valió del nacionalismo para, por ejemplo, crear países como Chile. Chile es un país de los nacionalliberales. Y no es extraño. No es extraño que los nacionalistas liberales, que el Partido Liberal de Chile, que es el más antiguo, previo al conservador y todo, se haya fusionado con los nazis, después de que los nazis cayeran con lo del seguro obrero y todo lo demás, se terminaron fusionando con el Partido Nacional Liberal, que después se llamó Partido Nacional, y hoy en día es hoy en día Renovación Nacional, que es el partido del establishment. Luego, entonces tú decís que nacionalistas y liberales han convivido bien y han surgido a través de partidos y no deberían estar peleando son instrumentales entre sí. Tenemos un enemigo en común, que es el comunismo, ¿no? Son instrumentales entre sí. O sea, los nacionalistas se enojan mucho conmigo, pero yo cuando los veo liberales. Lo que veo son liberales, no veo otra cosa. Yo no comparto mucho tu visión porque creo que el liberalismo es una cosmovisión distinta al nacionalismo. El nacionalismo es más identidad, ¿cierto? El liberalismo es más como se va más por el lado del conocimiento, otras cosas, busca más cumplir con los secretos que han estado estructurados desde hace un montón de años, hace miles de años, y los están guardando en ciertas instituciones y luego van a provocar la era en la cual la razón, el conocimiento, la ciencia va a ganar finalmente frente a los populismos de derecha y de izquierda. Bueno, porque los nacionalistas ven como que fuese el nacionalismo, o sea, la gente que está en la derecha, en la nueva derecha populista generalmente está yéndose muy para el nacionalismo, porque ellos ven como el antiglobalismo, que es como la bandera de lucha que tienen que tener, ¿cierto? El antiglobalismo, el antiliberalismo, a propósito. Entonces yo no comparto mucho tu visión, Seba. Lo que pasa es que tú no estás viendo el proceso histórico, estás viendo estáticamente cómo piensa cierto liberal versus cierto nacionalista, un nacionalista que te encontraste en Twitter y un liberal mismo que eres tú. Pero lo que tú tenés que analizar es cómo ha sido la dinámica entre nacionalistas y liberales a lo largo de los últimos 300 años. No, sí, mira, puede ser ya, te doy como una, no la razón, pero yo creo que, o sea, a lo mejor en la historia no me tengo que perder, en la historia no me debo perder, y yo la historia la he visto, por ejemplo, en la Segunda Guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra. Pero eso es muy reciente. Los liberales españoles
fueron a la guerra civil contra los carlistas, contra los tradicionalistas, gritando ¡Viva la nación! Los liberales franceses seguían a Napoleón contra las monarquías al grito de ¡Viva la nación! La nación es un instrumento del liberalismo, fue un instrumento del liberalismo que les sirvió durante un tiempo para instaurar su sistema. Ahora ya no les sirve, lo botan a la basura, avanzan su sistema. Ambas son ideologías satánicas, tú mismo lo dijiste, el triunfo de la razón. Sí. Satánicas. Satánicas directamente, tú mismo lo dijiste, el triunfo de la razón. El triunfo de las verdades, de la razón, del conocimiento, de todo lo que tiene el universo. Tú dijiste el triunfo de la razón. Ya. Y la razón humana es contraria a la verdad absoluta que es Dios. Y cuando el liberalismo pretende, y el nacionalismo también, por cierto, que todos los nacionalistas más nazis y más extremos que nombramos en su momento participaron de sociedades ariosofistas y de sociedades teosofistas que planteaban esto de emancipar la razón y de llegar a la razón universal y a la tradición perfecta universal de los miles de años para atrás, las verdades ocultas, lo mismo que tú dijiste, el mismo discurso que tenían los amigos de Hitler en Thule. Lo que está planteando es emancipar al hombre de Dios y convertir al hombre en Dios, que es la promesa que le hace la serpiente a Eva en el paraíso. Si comes de este fruto, serás como Dios. Eso es satanismo. Bueno, ese es tu punto de vista. Yo lo veo más como las verdades que las personas necesitan saber después. No como algo así que sea satanismo porque... La verdad es revelada por Dios encarnado. Dios vino a la tierra. Oye, pero ese Dios... Nos dijo la verdad. Sí, ese Dios también está en libros, ¿cierto? Yo veo otro Dios. Yo creo que hay... Ese Dios está en libro, estará en libro para los protestantes, porque para los cristianos de verdad está en la tradición. Y está de carne y hueso en el cielo, con su cuerpo resucitado en Oye, gloria. Seba, quiero darle la palabra a Ron, que quería hablar recién. Adelante. Adelante, Ron. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, está bastante acalorada la conversación. Yo la verdad me viene bien porque tengo bastante frío acá. Estoy como bajo 4 frazadas, aguantando el frío acá en Cerro Navia, bastante helado. Bueno, tengo mis diferencias con Sebastián, y Sebastián lo sabe. Compartimos un debate fraterno sobre el Concilio Vaticano II. Aquí estamos más o menos quedando santificados con el discurso de Sebastián, el discurso tradicionalista, pero el problema de Sebastián y de los tradicionalistas es que tienen una confusión histórica que viene históricamente de los jesuitas. Esta confusión es que los jesuitas entremezclan todos los liberalismos en el mismo saco. No es lo mismo el liberalismo de los Estados Unidos, liberalismo clásico, que es respetuoso de la libertad religiosa, de las libertades civiles, del derecho del hombre, coarta los poderes del Estado, al al liberalismo iluminista radical de la Revolución Francesa. De hecho, lamentablemente no tengo los apuntes aquí. Si me dan un momento, a ver. De hecho, León XIII, en su encíclica, si mal no recuerdo, Libertas, si mal no recuerdo, una de las 3 encíclicas que le dedicó a los jesuitas españoles, cuando los jesuitas españoles empezaron a revolotear el ambiente político, numeral 22, pero no recuerdo si es de la encíclica Libertas. León XIII habla del liberalismo, pero lo asocia a un poder autoritario de control centralizado y de todas estas cosas del poder centralizado del totalitarismo que no apoyamos los liberales. Entonces, ¿qué es lo que entendía León XIII y qué es lo que ha entendido históricamente la Iglesia Católica por liberalismo? ¿Y a qué se ha opuesto?
la Iglesia Católica al liberalismo. Entonces hay que, esa discusión, esa confusión la aclaró el Papa Benedicto XVI en el año 2005, en una carta, en su carta navideña, que lamentablemente ha quedado en el olvido, ha quedado en el baúl de los recuerdos, y los liberales cristianos tenemos que desempolvarla constantemente, donde Benedicto XVI explica la diferencia entre el liberalismo iluminista de la Revolución Francesa, que es el que ha acarreado toda esta disputa histórica de la Iglesia Católica con los liberalismos, y aclara el cambio, el contraste con el liberalismo clásico de los Estados Unidos, que bebe de fuentes cristianas y en el cual incluso católicos pueden hacer uso de puestos de gobierno o puestos estatales. Entonces, Sebastián y todos los tradicionalistas deberían estudiar un poquito más este tema, estudiar principalmente la doctrina de Benedicto XVI, para aclarar estas cosas. Oye, espera, Ron, espera antes de que sigáis. Bueno, estamos en el primer programa de Reducto Austral. La verdad es que se adelantó, estaba pensado para el martes 10 con Sebastián Izquierdo, Lucas Blaser, que iban a hablar de el tema del control de la natalidad. Y bueno, me acaban de tratar de satánico por defender ciertas cosas que son... No, para nada, no te trato a ti de satánico, digo que esas ideas son satánicas. Ya, esas ideas son satánicas, vale. Ya, entonces, buena respuesta, bien. Entonces seguimos, no voy a decir nada al respecto. Bueno, continuamos. Yo quisiera dale nomás, Ron, sigue, Ron. Continúa. Hola, llegó Artem. Hola, Artem. Hola, Artem. Hola, buenas noches, Selene, ¿cómo estás? Buenas noches. Va a estar bueno el espacio hoy. Ron, sí, sigue nomás. Sí, termino cortito. Entonces, la acusación que Sebastián y los tradicionalistas hacen al liberalismo y que nos tachan de satánico, deberían hacerla al liberalismo iluminista francés, que, como dijo Hayek, el economista Hayek, es un liberalismo construccionista de planificación de poder estatal centralizado. Eso derivó, y ahí entra lo que dice Sebastián Izquierdo, de que ese liberalismo iluminista derivó en el poder, en las posturas nacionalistas, de izquierda, fascista, y todas las ideologías políticas de poder centralizado. Entonces ahí es donde debería atacar Sebastián Izquierdo y los tradicionalistas, pero no atacarnos a nosotros, a los liberales clásicos, que creemos en el poder ilimitado y en las libertades y en la libertad religiosa. Entonces, le pediría a Sebastián Izquierdo que dejara de hacer esta persecución, y a los tradicionalistas que hacen estas persecuciones contra los liberales clásicos. Me gustaría responderte de Ron, con esto termino. En otro espacio, Sebastián, estuviste de coadministrador también con LN y me sacaste del espacio. Yo no traigo eso a colación para hacer un descargo ni nada. Yo ahora estoy de coadministrador y te voy a dejar la palabra y que tú participes en este espacio, para que veas que aquí no hay persecución a quien piensa distinto. Eso. Muchas gracias. Silencio, Tomás. Espera, Tomás, por favor. Después intervienes. Ya, continuamos. Quiero responder, bien, estamos haciendo la pregunta si el nacionalismo es viable. Habló el Seba, luego Ron, fue interpelado Seba, después lo voy a dejar que le conteste a Ron. Y ahora viene la opinión de Artem. Bueno, dale. Mira, cortito. El catolicismo, que profesamos tanto yo con Ron, soy coreco, es una religión tradicional. Sería absurdo plantear que, por ejemplo, San Pedro, el primer papa, tuviera menos autoridad que Francisco I. Él saca a Benedicto XVI a colación, hablando de la libertad de credo. Pero Pío X, San Pío X, el santo además,
y mucho más antiguo, por lo tanto más valioso, nos dice que la libertad de culto pone la verdad al mismo nivel que la mentira. Y que eso es una grave herejía, que el Estado permita que la verdad y la mentira sean compartidas de la misma forma. Ese es un punto. Y el segundo punto es que la palabra liberal tiene su origen histórico no en el inglés ni en el francés, tiene su origen histórico en el español, en las guerras precisamente de las que yo estaba hablando. Cuando la palabra liberal nace precisamente en el conflicto entre los españoles que estaban a favor del Estado moderno, liberal, centralizado, y que también eran llamados vulgarmente afrancesados, y los que los liberales llamaban vulgarmente serviles, que eran los tradicionalistas. Por lo tanto, decir que existiría un liberalismo ajeno al liberalismo afrancesado de los españoles que acuñaron el término, sería ir contra la raíz etimológica de la palabra. Los liberales anglosajones, los cuales comparten los mismos vicios satanistas que los liberales franceses y los liberales españoles, muy a pesar de lo que diga Benedicto XVI, que contradice un papa anterior, con lo cual se invalida a sí mismo, muy a pesar de lo que diga Benedicto XVI, comparten los mismos vicios, y el liberalismo anglosajón siempre se llamó conservadurismo. A mediados del siglo XX, a principios del siglo XX, comenzaron a llamarle liberalismo porque la palabra era más bonita, pero siempre se llamó conservadurismo. Ya, vale. Esos son los dos puntos. Vale, se va. Bueno, si el nacionalismo es viable o no, si a mí me preguntan, yo pienso que no, porque creo que disculpa, el asunto ¿puedo es... aclarar espérate, Ron, espérate, Ron. Okay. Espérate. Quiero decir que el nacionalismo no es viable, porque el liberalismo finalmente va a triunfar frente a las ideas nacionalistas. Las ideas nacionalistas son populistas, de corte populista. Y estas ideas están enquistadas en ciertos sectores de la población y en parte de la derecha populista, que cree en esta lucha del nacionalismo contra el antiglobalismo y todas esas cosas. Pero esto no va a proseguir mayormente, porque las nuevas ideas que se están construyendo son de ecología, ¿cierto? A raíz de cosas fundamentales como el antiterrorismo, la seguridad, una derecha más evolucionada, no una derecha populista. Ron, aclara el punto que quiere aclarar y luego le voy a dar la palabra a otra persona acá. ¿Ya? Dos cosas cortitas. La histórica libertad religiosa que ha condenado la Iglesia Católica y que está expuesta en el sílabo de errores es cuando se trata de una libertad religiosa para abrazar el error. Eso lo vino a aclarar el Concilio Vaticano II cuando habló de una libertad religiosa para buscar la verdad, no para abrazar el error. Ese es un punto. Segundo, Benedicto XVI no viene a contradecir al Papa Pío X, viene a aclarar esta histórica confusión que hay en la Iglesia Católica entre liberalismos, de condenar todos los liberalismos y meter todos los liberalismos al mismo saco. Eso. Ya, vale. Oye, Artem, habla por favor si el nacionalismo es viable o no en este debate. LN, voy a hacerle una pregunta a Ronald. Buenas noches de nuevo. ¿O hay un eco que, bueno, cuando hablo sale un eco? Perfecto. Bueno, por supuesto, mi opinión es que en ese tiempo, en el pleno siglo XXI, el nacionalismo es completamente inviable. Los países que son nacionalistas, ya sea por derecha o por izquierda, bueno, el nacionalismo de izquierda es chavismo. El nacionalismo de derecha sería el falangismo, el franquismo, el peronismo, bueno, la derecha peronista. Fracasan en cualquiera de los casos. El nacionalismo de izquierda fracasa más rápido, como fue el caso de Venezuela chavista, y el nacionalismo de derecha tarda un poquito más en fracasar, como fue Argentina peronista, que demoró 60, 70 años en tocar el fondo. Recién ahora estamos desperonizándonos, porque bueno, Argentina por suerte está saliendo de ese nacionalismo, a pesar de la subversión que está haciendo Milei, que también tiene se dice libertario, pero tiene militantes peronistas, nacionalistas, enmascarados, pero bueno, esto es una cuestión aparte. Pero a lo que voy es que el nacionalismo es completamente inviable en esos tiempos del globalismo atlantista, que requiere que los países sean abiertos, que sean sociedades abiertas, integradas comercialmente entre ellos.
Y un país de América Latina, ya sea Argentina, Chile, Uruguay, Perú, si quiere tener prosperidad, si quiere que su gente tenga buena calidad de vida, que tengan acceso a los últimos productos tecnológicos que son producidos en el mundo, tiene que tener una economía abierta al mundo, tiene que tener un sistema político institucional basado en el liberalismo clásico, justamente institucional. El liberalismo clásico no es libertad anárquica, como por ejemplo lo proponen anarcocapitalistas, no, el liberalismo clásico se basa en instituciones, en el sistema republicano basado en tres poderes divididos, división de poderes, cada poder independiente, y con unos mercados abiertos y con libertades individuales, con derechos individuales que se garantizan. Cuando tienes libertades económicas para comerciar y también tus libertades individuales, siempre y cuando no perjudiques al tercero, no hagas daño a nadie, están garantizados. Entonces, en ese margen, en este macro legal, es como las sociedades se levantan, empiezan a prosperar en base a la libertad. Por ejemplo, estos paleoliberales, a lo Milei, a lo Rothbard, Trump, que dicen que, bueno, con libertad económica, pero con conservadurismo moral que te restringe todo, pero te da libertades individuales, no vas a desarrollar una sociedad. Va a ser una sociedad cerrada, completamente mentalmente cerrada, que no tendrá ese empuje necesario para crecer. Por eso yo soy... o sea, a nivel histórico soy liberal clásico, pero a nivel moderno me encanta la postura de la sociedad abierta de George Soros. O sea, yo abiertamente entendí lo que propone George Soros y realmente lo digo de frente, y me encanta que este modelo se desarrolle y prospere. De hecho, allá ha tenido grandes éxitos. Oye, Artem, ¿y este modelo de desarrollo de George Soros apunta hacia la revolución de la industria 4.0 y todas esas cosas? Ahora, por supuesto, también integra la industria 4.0. Ahora y es un modelo que abarca también el tercer mundo. Claro, claro. Y para el tercer mundo vienen cosas de nuevos cambios, ¿cierto? Abarcan muchas cosas, por ejemplo, la conducción en la ciencia y el desarrollo de nanorobots, de todas estas cosas que van como a intervenir el tema del humano, del ser humano. Entonces a mí me gustaría saber si ustedes apoyan esto o no lo apoyan, y cuáles son sus visiones, pero no conversemos ahora como la visión tan religiosa, ¿cierto? El punto, o sea, yo entiendo que los argumentos religiosos estén, no estoy en contra de eso, pero vamos como, ¿por qué el transhumanismo, ¿cierto? O el tema de la industria 4.0 y el desarrollo de las tecnologías que van a intervenir el propio ser humano, ¿es cierto? Y el ser humano va a ser un ser humano evolucionado. ¿Sería bueno o malo desde un punto de vista humano? O no sé. Artem, dime tú, luego Seba, de ahí Ron, y continuamos con este espacio. Dale, Artem. Bueno, para abarcar el tema del transhumanismo, primero hay que entender cómo llegamos a ese nivel. Primero pasamos por tres revoluciones industriales que empiezan a partir de los medianos del siglo XVIII, justamente con el liberalismo británico, que da impulso para que se desarrolle el capitalismo liberal, que obviamente ya primero pasaron a etapas previas, desde el Renacimiento italiano y bélgico, y después con el calvinismo holandés y con los financistas judíos que realmente financiaron muchos emprendimientos de los calvinistas y todo su comercio internacional de la campaña Ost-India de Holanda, que generaron una gran riqueza, que generaron realmente una primera sociedad capitalista todavía dentro de un mundo mercantilista, que ya empezaban a generar ese capital, ese ahorro, y que después, cuando la masonería británica desarrolla los conceptos de capitalismo liberal, es cuando empieza la primera revolución industrial, se crean las primeras bases a través de la maquinaria, a través de la ciencia, para que el mundo empiece a avanzar de forma acelerada. Con la segunda revolución industrial, que empieza en 1840, 1850 más o menos, cuando se desarrollan todos los grandes logros científicos y tecnológicos, justo con
con el tren a vapor, con barcos a vapor, después con el telégrafo, con el teléfono, con los automóviles, con aviones. Primeros aviones ya se desarrollan a principios del siglo XX. Entonces estamos entrando en la era moderna, en la era tecnológica e industrial. Después con las dos guerras, cuando la ciencia, gracias a esas guerras, a pesar del dolor y de la destrucción de esas guerras, el proceso científico se acelera y ya a partir de los años 70 entramos en la tercera revolución industrial, cuando justamente se desarrolla toda la industria de la tecnología electrónica, con los celulares, con las computadoras, con el Internet, con los primeros móviles. Y recién a partir de 2007-2008, justamente con el primer iPhone, con el primer teléfono digital, estamos entrando justamente en esta cuarta revolución industrial que arranca en 2007 y que recién podrá terminar en 2050. Estamos hablando de 3 décadas por delante de esta evolución de... Ups, no me dice el micrófono. Bueno, oye, y eso destruye, para mí, desde mi punto de vista, destruye completamente visiones nacionalistas y estructuradas en ciertas tradiciones que van quedando de lado. Exacto, eso destruye completamente. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Eso destruye completamente cualquier teoría nacionalista, pero completamente. O sea, además, ¿qué nacionalista estamos hablando? Estamos hablando de un mundo globalizado. Unión Europea ya entendió que los chauvinismos nacionalistas llevaron a 2 guerras mundiales que mataron a casi 100 millones de europeos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una masacre, cuando gente blanca, gente civilizada se mataba entre ellos por diferencias ideológicas, por diferencias chauvinistas, por pretensiones territoriales, por unos pocos kilómetros cuadrados. Los alemanes se mataban con franceses o con polacos, que llevó al genocidio judío, justamente por una teoría nacionalista de los alemanes, de que los judíos conspiraban e imponían ese orden social liberal degenerado. Bueno, eso llevó a la pérdida de mejores personas. Entonces, claro, eso llevó justamente cuando los élites europeas entendieron que nunca más tendría que volver el nacionalismo chauvinista europeo. Entonces empezaron a crear Unión Europea, que es el primer proyecto exitoso de este globalismo de bloque, que justamente que dio un impulso, un desarrollo enorme en la Unión Europea. Obviamente ayudó el Plan Marshall de Estados Unidos, que ayudó a reconstruir a una Europa devastada. Digamos, posiblemente sin Plan Marshall, Europa podría caer en manos de los comunistas, que estaban fuertes justamente en Francia e Italia sobre todo. Pero bueno, el proyecto de la Unión Europea fue un éxito. Es más, logró abarcar a todos los países de Europa del Este, de los Balcanes, que ahora mismo se están desarrollando, están teniendo infraestructura de primera. Obviamente, países como Alemania y Francia aportaron muchísimo para levantar a la Europa del Este atrasada, pero están dando su resultado. Por ejemplo, hoy Polonia es prácticamente un país industrializado de primer mundo, con muy poquita diferencia entre los países más centrales, como Francia. Y un punto de vista mío sobre Polonia, es que Polonia es como la máxima derecha a la cual se puede apuntar, o sea, el conservadurismo liberal, ¿cierto?, que tiene Polonia, no, en el tema inmigratorio también, que es un poco más conservador que otros países. Yo creo que esa sería como la derecha más seria que podría acceder en el orden occidental. Exacto, lo más de derecha que permitiría, por favor, alguien tiene el micrófono prendido. Bueno, el modelo político de Polonia, con su gobierno de derecha, es lo máximo que el orden globalista te podrá permitir. Más de eso no te van a permitir. Polonia tiene una derecha conservadora, que incluso es antiaborto, que es bastante, digamos, conservadora con libertades sexuales, pero muy capitalista con libertades económicas, libertades comerciales. Polonia está completamente integrada en la Unión Europea. A través del bloque europeo puede comerciar con el resto del mundo, a través de acuerdos de libre comercio que tiene la Unión Europea con otros países. Entonces está perfectamente integrada, tiene empresas alemanas, francesas, holandesas, suecas en territorio polaco. Es un país en una potencia industrial prácticamente. Ahora también está desarrollando un ejército poderoso a causa de la amenaza rusa y bielorrusa. Salió un documental de Visión Política muy bueno sobre eso. Bueno, entonces Polonia, si quieren si les gusta ser conservadores de derecha, bueno, el modelo polaco es el modelo que pueden adaptar y que el sistema globalista occidental, atlantista, se los va a permitir.
Ese es el límite. Si quieren ser conservadores de derecha, pueden serlo. El conservadurismo serio, pro sistema, está permitido, está tolerado, pueden serlo. O sea, lo que no está permitido, lo que lo va a convertir en parias, es justamente ser nacionalistas, hispánicos, nacionalcatólicos, aislacionistas sobre todo, antiglobalistas, antiatlantistas. Si van a tomar esa postura, obviamente van a quedar aislados, van a quedar marginados, no tendrán relevancia, pero si quieren tener éxito político, económico, si quieren llegar al poder y realmente tener relevancia y tener éxito, que su país, por ejemplo, que Chile o que Perú o que Colombia se levante, prospere, que sea un país pujante como Polonia, por ejemplo, bueno, el modelo polaco es el modelo ideal, pero está al límite. Oye, o sea, Artem, sí, sí. hagamos como la contraparte, porque yo creo que acá hay personas que opinan distinto. Seba, no sé si quieres tú decir algo respecto a toda A ver, esa argumentación. yo pensé que estábamos en un directo para hablar sobre nacionalismo, no se ha hablado nada de nacionalismo. Se han soltado algunos panfletos liberales, libertarios sobre el nacionalismo, porque el nacionalismo es liberal y el liberalismo es nacionalista. Siempre lo fue y siempre lo va a ser. Por lo siguiente, a ver, aquí habla de transhumanismo y habla de acabar con las tradiciones, y el ser humano en sí mismo es esencialmente tradición, en tanto nace de un padre y una madre que le legan, que le tradicionan, que le entregan tanto sus conocimientos básicos primarios como su genética. El transhumanismo precisamente lo que busca es eliminar eso, eliminar al ser humano, trascender el ser humano hacia una cosa distinta del ser humano, o sea, la eliminación completa de nuestra especie, de la especie que somos nosotros. Hablemos de nacionalismo un poco, para hablar si es viable o no es viable. El nacionalismo no es viable. No es viable, ¿por qué? Porque el nacionalismo fue una herramienta del liberalismo para matar a los reyes. Y una vez que ya lo usaron, lo tiraron a la basura. Y en esa arrojada a la basura, los nacionalistas dieron un último estertor en los fascismos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se funda la ONU, se funda la Unión Europea, y el nacionalismo, ¿no es cierto?, queda totalmente fuera. El nacionalismo no puede existir porque es una ideología subalterna, sometida. Bien, parece que Seba se desconectó, no lo Sí, escucho. No escucho a Seba. Continuamos con el espacio. Gato Yo sabe creo está pidiendo que la palabra. ya, Sebastián pues, Sáez. le damos la palabra a Sebastián Sáez. Buenas Sí, noches, Sebastián. hola, muy buenas noches. Sí, solamente quería aclarar dos cosas. La primera es que cuando Ron habla de que Sebastián es tradicionalista, no sé si se refiere a mí o se referirá a Seba Izquierdo. Así que como para evitar cualquier tipo de confusión, le pediría a Ron y que me diga Gato, como siempre me dice, o Sáez, para así evitar confusiones y decirle Sebastián al Seba Izquierdo. Claro, y lo segundo es felicitar y saludar a todos, a LN, a Ron, a Artem, a Seba Izquierdo que parece que se cayó, a Tomás también que hablar. Y, o sea, yo mucho no tengo que aportar, solamente con una cosa que dijo Sebastián Izquierdo por ahí, porque Sebastián Izquierdo habló sobre que el humano es inherentemente tradicionalista y a mí se me vinieron a la mente dos cosas que yo tengo que hilar, que esto lo voy a dejar pendiente para un próximo espacio, si quieren, yo hago un espacio después, etcétera, porque no sé si Artem lo sabe, pero por lo menos Ron y Sebastián y Elena lo conocen muy bien, que aquí en Chile tenemos una persona bastante revoltosa, que es un abogado constitucionalista, que se llama Fernando Atria, y él en uno de sus libros, donde él, a pesar de ser experto en derecho, Jesuita. claro, él, a pesar de ser experto en derecho constitucionalista, hace un libro hablando sobre educación, un tema que a él no le compete mucho, pero saca un libro de 300 páginas hablando sobre educación. Y en tal libro él define que uno de los principales motores, uno de los principales agentes que generan la desigualdad es efectivamente la familia, porque la familia mediante lo que Sebastián Izquierdo llama tradición, va entregándole al niño ciertas costumbres, cierta educación. Entonces al fin y al cabo el motor primitivo de la desigualdad, Fernando Atria llega a la conclusión que es la familia y que tarde o temprano se tiene que abolir esa forma de organización de la sociedad. Y eso a mí me recordó mucho a un libro bastante básico en realidad, que siempre se le hace comenzar a la gente que está estudiando ciencias políticas,
que es de Tomás Moro, ¿no? Utopía de Tomás Moro, porque en Utopía de Tomás Moro los hijos eran prestados al fin y al cabo, los hijos eran parte de la sociedad, no eran de la familia, iban rotando de familia por familia y solamente pernoctaban en, en, en la casa de quienes lo tenían al fin y al cabo, pero no eran sus padres. Entonces, yo quiero hacer un nexo ahí, yo quiero hacer un nexo entre esas dos cosas, así que lo dejo pendiente, pero ahí se cayó el SEBA, ahí se cayó el SEBA, pero lo dejo pendiente para otro espacio y esos 2 puntos solamente quería acotar. Así que muchas Bueno, gracias por la oportunidad. gracias, Gato. Bueno, Gracias. eh, Muchas gracias. eso que tú dices de la familia, lo dicen, lo vienen diciendo desde hace décadas también los textos de anarquistas, de propaganda anarquista, la disolución de la familia y que los hijos se vayan de la casa y todas esas cosas que para ellos le llaman libertad a eso. No sé si Tomás también quería hablar, parece, Elene, Sí, si le das el... sí, o no sé si Arsen quiere, lo que pasa es que como esto fue como novedoso, no sé si Arsen conocía o no a Fernando Atria, no sé si tiene algo que aportar, o si no pasamos al siguiente tema que es sobre nacionalismo. Sigamos con el tema mejor. Está Tomás Sí, hace rato, claro. no sé qué quisiera decir Tomás. Dale, Tomás. Buenas noches, cabros. Yo quiero hacerle una pregunta a Ron. Ron, hace un rato te definiste como liberal clásico y por tanto no te acusarán de ser satánico, pero en tu biografía dices ser un liberal progre tolerante. Me gustaría saber si eso es lo mismo, son cosas excluyentes y cómo eso se relaciona, por ejemplo, con tu apoyo al nuevo orden mundial, siendo liberal clásico y estando opuesto al satanismo, ya que todos sabemos que el nuevo orden mundial es satánico y Bill Gates es satánico y Klaus Schwab también. Eso, muchas gracias. Bueno, fue interpelado, así que pido un momento para responder. Bueno, gracias Tomás por la pregunta. Eh, el liberalismo clásico siempre va a estar abierto y va a ser tolerante a las ideas que se basen en la libertad y en la no coacción y no imposición por la fuerza de las cosas. Entonces, en ese sentido, la persona que quiera ser progresista lo puede hacerlo sin ningún problema. Yo voy a ser tolerante a eso siempre y cuando no me venga a imponer su progresismo. De la misma forma, yo no puedo imponerle al progresista mi forma de ver las cosas, que yo sea conservador o vaya a la iglesia. No puedo imponerle al progresista que vaya a la iglesia o que sea conservador. Eso violaría su conciencia. Y para los cristianos, el trabajo tiene que ser en las conciencias de las personas, no por imposición y no por la fuerza. Tu pregunta sobre el nuevo orden mundial, si es satánico, fíjate, siempre el humanismo y siempre todas las cosas que tengan que ver con la razón humana y la libertad humana, que sean laicas e independientes de lo religioso, siempre van a ser tachadas de satánicas. Y nada que ver porque lo laico, lo político, lo temporal, como diría la iglesia, tiene que ir por su lado y lo religioso tiene que ir por su lado, por su otra cuenta. Esa separación ya la hace el Concilio Vaticano II, establece la separación Estado e Iglesia. Entonces los laicos somos libres y la sociedad civil es libre de elegir el modo de sociedad que más le acomode. De hecho, tengo aquí al este cura jesuita, Agustín Barruel. Agustín Barruel fue el cura jesuita conspiranoico que achacó la Revolución Francesa a los judíos, a los masones y entremezcló todo este asunto y lo tachó de satánico. Agustín Barruel influenció mucho Disculpa, de Ron, pero que se me cae la ¿Aló? aplicación. Sí, Ah, no, Sebastián, no te escuchamos, pero yo termino y te dejo el espacio. Agustín Barruel fue este cura jesuita que
metió en el mismo saco a los judíos, a los masones y a la Revolución Francesa, y los jesuitas perdieron mucho poder con la Revolución Francesa, y más con los liberalismos que empezaron a aparecer por el mundo, el de Estados Unidos o el de España. ¿Y por qué perdieron poder? Porque la unión religión-Estado ya estaba caduca y ya estaba agotada. Y es sano que exista la diferencia entre religión y Estado, porque religión en política siempre será comunismo, siempre, siempre será comunismo. De hecho, los últimos reyes católicos que hubieron fueron Fidel Castro, Hugo Chávez. Yo les llamo reyes católicos porque gobernaron hasta la muerte y fueron jesuitas y fueron católicos y estuvieron rodeados de pobreza. Y este sacerdote eh, de Nicaragua, este sacerdote cardenal que fue un difusor de la nefasta teología de la liberación, cuando fue a Cuba y vio toda esa miseria y toda esa pobreza, la alabó. ¿Por qué? Porque para los jesuitas y para los supersticiosos en la religión, la pobreza es salvación del alma. Y no puede haber nada más perverso que eso. Así que, perdón, espero haberte respondido, Tomás. Disculpen, Sí, Ron, muchas gracias. ¿Dónde quedé? Para En terminar. una parte que está hablando sobre las tradiciones, sobre que el humano es inherentemente tradicionalista. En esa parte después No, se cortó. tradición, no tradicionalista, puede no ser Eso, tradicionalista, pero efectivamente. tradiciones, o sea que queda al principio, no dije ni una hueá. Sí, efectivamente al principio. Ya, a ver, decía que el ser humano es tradición porque el ser humano tiene un papá y una mamá, y lo que lo hace ser lo que es precisamente tanto la genética que es aportada por el papá y por la mamá, como las enseñanzas que recibe su papá, su mamá y su abuelo. Entonces, lo que busca el liberalismo con la eliminación de la tradición es la eliminación del ser humano. Y por eso transhumanismo, transformar el ser humano en algo distinto del ser humano. Eliminar el ser humano del mapa y poner otra cosa distinta. A ver, nacionalismo no puede haber. ¿Por qué no puede haber nacionalismo? Porque el nacionalismo es una ideología subalterna, instrumental del liberalismo para matar a los reyes. No es otra cosa que eso. Es la excusa para matar a los reyes en el orden de hace 200 años. El liberalismo dice, hoy necesitamos formar países donde hay reinos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los llamamos a estos países? No los vamos a llamar naciones. Y el nacionalismo destruye una pila de tradiciones, como lo hizo en Francia durante la Revolución Francesa con los bretones, como se intentó durante el Estado liberal español del siglo XIX con las tradiciones de los vascos y las tradiciones de los catalanes, etcétera. Y como máquina de destrucción de tradiciones, el nacionalismo le sirvió mucho al liberalismo, que era su maestro, ¿no es cierto? Y la política, la doctrina del destino manifiesto de Estados Unidos, por si quieren hablar de liberalismo ya anglosajón, es claramente una forma de nacionalismo liberal. Ahora, como el nacionalismo dependía del liberalismo, apenas el liberalismo deja de darle sentido, el nacionalismo deja de existir. Y eso se da con la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU y la Unión Europea, obviamente, y como bien dice el amigo acá, Artem, con el que no estoy de acuerdo en casi nada más que en esto, el nacionalismo deja de tener viabilidad. El nacionalismo aparece en un momento histórico, durante el siglo XIX, como una cosa que hacen los liberales como excusa para crear países una vez que los reinos sean eliminados, y luego desaparece cuando los liberales le empieza a molestar, cuando el nacionalismo intenta hacer ese intento patético de emancipación que fue el fascismo. Ahora, el mundo está lleno de tradición. Hablemos de países tradicionales que trabajan directamente con Occidente y que están integrados en el mundo y son países ricos y prósperos y todo lo demás, como puede ser Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos. Esas son sociedades tradicionales. China es una sociedad tradicional. India es una sociedad tradicional. Las sociedades tradicionales están por todos lados, siguen existiendo, lo que pasa es que no están acá. El liberalismo dice, nosotros vamos a triunfar. ¿Van a triunfar ante qué? Si son todo lo que hay en Occidente. El comunismo que hay es liberal. El nazismo que hay es liberal. El socialismo que hay es liberal. El liberalismo que hay, valga la redundancia, es liberal también. Incluso el catolicismo, personajes como de Ron, ¿no es cierto? Está aquí al lado de nosotros. Es liberal. O sea, Occidente es todo liberal. Ahora, ¿a quién le va a ganar? Demográficamente no le puede ganar a nadie. La tasa de crecimiento de la población del mundo liberal es bajísima.
la tasa de crecimiento de la población del mundo tradicional es altísima. Es un, Sebastián, ya está bajando hasta en África la natalidad. O sea, en ningún país del mundo, del tercer mundo, la natalidad es alta. En India bajó muchísimo, en América Latina se desplomó, en Sudáfrica se desplomó, en Bangladesh está por debajo del nivel de reemplazo generacional. En Tailandia está más baja que en Europa. ¿Cuántos hijos tienen las parejas inmigrantes musulmanas en Europa? 2 hijos en promedio, 2.2. O sea, 2.2 por pareja. Sí, por pareja, está en las estadísticas, 2.2. Mira, no conozco la estadística, me parece irrisoria, ridícula, pero la voy a tomar por cierta a pesar de que es ridícula. Los europeos liberales tienen 1.1, 1.2, 1.3. No, 1.6 en Europa Central, del norte 1.6. Los únicos países con natalidad ultra baja es Italia, España, Portugal y Grecia. Ahí sí la cosa es grave. Te ganan los musulmanes. Igual. Pero la tendencia es bajando. Ellos cuando llegaron tenían 4 hijos, después bajaron a 3, ahora están en 2.2 y van a terminar en 1.5. Se va a igualar. En 10 años más se iguala. Esas son tonteras. Mira, la sociedad tradicional gana. Va a ganar. ¿Por qué? Porque está presente en todo el mundo. El Islam viene. El Islam ya está en Venezuela. El Islam viene. Y viene con fuerza. Y Occidente tiene que elegir las dos opciones que tiene. Ser una sociedad tradicional cristiana o ser una sociedad tradicional musulmana. Porque no va a ser una sociedad no tradicional. Para que haya sociedad tiene que haber ser humano. Para que haya ser humano tiene que haber tradición genética y oral del conocimiento. Si no, no hay ser humano. Si no, lo que hay son monos en la selva. Sebastián, Irán es un país tradicional. Irán, República Islámica de Irán, ¿es tradicional o no? Es república. Entonces, eso le quita un poco lo de tradicional. Pero es más tradicional que Chile. Sí, pero bueno, República Islámica de Irán tiene una tasa de natalidad de 1.6 hijos. Está por debajo de Dinamarca, que tiene 1.7. O sea, dinamarqueses, con su liberalismo y todo, y progresismo, tienen más hijos que mujeres iraníes. Si nosotros sumamos las personas, las personas que habitan las sociedades tradicionales y sumamos las personas que habitan las sociedades liberales, nos encontramos con que las sociedades tradicionales abarcan creo que el 75% de la población mundial y me estoy quedando corto. Y dentro de las sociedades liberales también hay pocas personas, por cierto, un porcentaje muy bajo de personas que siguen practicando la tradición. Luego ese proyecto de destrucción del ser humano, de eliminar al ser humano por completo, simplemente es una torre de Babel ciega que no ve que está siendo acosada por todos lados por las invasiones, neo-invasiones germánicas, que son las sociedades tradicionales orientales, que van a acabar con esta Roma babilónica en poco tiempo. Para mí, el nacionalismo no tiene razón de ser, pero la discusión en sí no tiene razón de ser, porque cuando se contrapone el nacionalismo al liberalismo, se está diciendo algo que te perogrullo. El liberalismo ya no necesita nacionalismo para existir. Y el nacionalismo, por lo tanto, se ha quedado sin su par que le permitía existir. Y por lo tanto, si ustedes como liberales, y los liberales en general ya lo vienen haciendo desde hace 60 años, quieren decir que el nacionalismo se acabó, basta con que lo digan, porque el nacionalismo es su súbdito, no es tu enemigo, y les va a obedecer. Sí, Sebastián, bueno, aclarar que existe el liberalismo clásico y el liberalismo iluminista, que es el que tú atacas y al que tú le tachas este tema del nacionalismo y el fascismo y todo eso, esa claro, ideología de poder los del centralizado. Destino Manifiesto en Estados Unidos eran súper franceses y súper liberales franceses, iluministas y todo. Sí. Bueno, el futuro... Klaus Schwab dice que en el futuro se va a venir un cambio a la globalización que va a ser el regionalismo. ¿Y qué es esto del regionalismo? Es que cada pueblo autóctono va a vivir en su terreno autóctono gracias a la industria 4.0. Entonces no se van a necesitar lo más nacionalista que cabe imaginar. Estas más grandes masas de gente yendo a países que no les corresponden. Todo eso gracias Pero eso a es la lo más industria nacionalista que 4.0. se puede imaginar. Pues viste los liberales reviviendo el nacionalismo de nuevo porque lo necesitan. Eso es lo más Sí, nacionalista. pero no es a rajatabla, sino que es devolver un orden que ya que es lo que corresponde. Si Sebastián, los cristianos sabemos que el cristianismo se va a imponer como fe,
la Virgen María nos dijo que al final ganaría su Sagrado Corazón. Entonces, Y nos dijo que mm, le iba a ganar a gente como tú, ¿ah? Ojo. Y lo dijo bien no claramente. dijo eso. De hecho, ella dijo que ella llamó a tener precaución con el comunismo. No, nunca la he visto, nunca la he sabido que ella haya llamado a tener precaución con el liberalismo ni nada de eso. Eh, pero esta reestructuración, esta restauración de los valores tradicionales, yo no creo que se van a dar en este tiempo, fíjate. Yo creo que se van a dar cuando se instaure la industria 4.0 y este nuevo orden mundial. Ahí va a haber un espacio para que la iglesia vuelva a levantarse. De hecho, Benedicto XVI hablaba de que la iglesia iba a entrar en una decadencia, se iba a hacer, iba a venir, se iba a hacer muy chica, muy silenciosa. Y el Concilio Vaticano II también habla lo mismo, de que la iglesia iba a entrar en una especie de oscuridad, en una cosa así como que se iba a atenuar. Pero se levantaría con fuerza en algún momento, volvería a ser como la iglesia primitiva, la de Jesucristo, esta iglesia peregrina, sin Vaticano, perdón, sin Estado Vaticano y sin institucionalidad. Entonces yo tengo mi fe en que esa instancia y esa restauración se dará cuando se invoca este nuevo orden mundial, que es la victoria definitiva de Occidente y de la idea de la libertad sobre sus enemigos autoritarios o totalitarios. Tú decías sobre quién estamos ganando. Bueno, ahora mismo Occidente le está pateando el trasero a Putin. China no se quiere entrometer en la guerra por miedo, Irán tampoco. Entonces, bueno, ahí tú ves cuáles son las potencias y cuáles son las hegemonías que hay de verdad en el mundo. A Estados Unidos le bastó con sacar sus empresas de Rusia para darle un golpe económico a Rusia y que Rusia cayera y no se levante más como economía. Rusia ya fue, porque siguen peleando con Rusia. No lo pateen, si ya se murió. Es ingenuo todo esto, así me parece que estoy como en un Sí, bueno, mundo de locos, hay que rematarla. creer que lo importante es una guerra con Rusia, me parece como ya casi como que estamos en un mundo de hadas. No, lo importante no es una guerra con Rusia. Rusia perdió ya desde el principio y En da esta lo guerra, mismo. Es Sebastián, se está totalmente definiendo, irrelevante. sí, se está definiendo qué orden mundial se va a imponer, si el orden del liberalismo, Ah, de la libertad occidental, o el orden no. oriental de los Esos poderes totalitarios. son discursos liberales. El liberalismo es lo que es moderno y por lo tanto siempre avanza hacia adelante y va a imponer un sistema y después lo va a eliminar, como lo está haciendo ahora, para imponer otro, que después va a eliminar, para imponer otro, que Exacto. después va a ¿Y eliminar, por para qué? imponer otro. Y ese cambio ¿Y por qué? permanente que es necesidad del liberalismo, ese cambio permanente que es necesidad del liberalismo, es satánico, antihumano y va a terminar por, si es que No, logra vencer Sebastián, alguna vez, por no, eliminar por Sebastián. completo nuestra especie, que es de hecho el propósito que manifiestamente nos dijo nuestro amigo Guillermo, que era transformar el ser humano en otra cosa, transhumanismo. No, pero tranquilo, Sebastián, si la Sí, ciencia Sebastián. avanza y con la ciencia las personas van a poder vivir más. Por eso el Esa es la transhumanismo obsesión, me llama la atención a mí. avance. Sí, Esa es A mí me la llama la obsesión, atención en ese avance, es plano, una en vivir más obsesión. y vivir mejor, porque el transhumanismo nos el, ayuda a mejorar ciertos aspectos genéticos, ¿cierto? Y O sea, además dejar de ser aspectos, ser humano. no ser seres humanos, mejorar como seres humanos. O Hasta sea, ese dejar de punto ser acepto el seres humanos. transhumanismo. Hasta ese punto lo acepto, porque de ahí a hacer intervenciones mayores, ¿cierto? Y convertirnos en robot o traspasarnos a máquina, eso es como mi punto no, de no entrar ahí. esos son Pero cuentos, lo que sí mitos. acepto, sí, lo que sí acepto es el avance de la ciencia médica, el avance en los nanobots, ¿cierto? En las cosas que nos van a apoyar para poder solucionar cosas como el cáncer, cosas especiales. Entonces, eso va a suceder y a pesar del nacionalismo va a suceder, yo lo sé. Y bueno, sigamos Bueno, hablando del no tema. Mira, busquéis, sí, no quería busquéis decirle las a Sebastián, riquezas de este mundo que perecen, busca la riqueza, busca el reino de Dios que es eterno. Nada sí, más. Sebastián, eso es lo que buscamos todos. Mira, te voy a No, citar a mi no. político favorito El chileno, EN acaba de Joaquín decir que Lavín. lo que busca es otra cosa. Mira, Joaquín Lavín dijo que en el mundo lo único que permanece son los cambios. La sociedad siempre va a cambiar y siempre se va a reestructurar y siempre van a venir nuevas formas de gobierno. Y por eso es que el capitalismo se reestructura. Tuvimos un liberalismo hasta el 2008, la crisis subprime, después ahora
en un keynesianismo, a futuro va a venir la industria 4.0 y de ahí yo lo que creo es que va a venir la conquista espacial, explorar el espacio, conquistar otros planetas, tenemos que escapar desde aquí de la Tierra porque en 4.000 años más el Sol nos va a comer, se va a convertir en una enana roja. Entonces, siempre Escapan va, del principio de Dios. la sociedad siempre va a cambiar, Sebastián, Escapando a toda siempre va velocidad, a, arrancando de Dios, siempre arrancando va a de cambiar. Dios. No quiero estar Por con Dios, algo, quiero alejarme, quiero correr a por toda algo, velocidad, lejos de mi Sebastián, naturaleza. por algo la iglesia habla del área temporal, área temporal. En cambio, el área de espiritual, imperenne, de los dogmas, que no cambia nunca. Entonces, hay que hacer esa aclaración entre esas dos áreas, Sebastián. Y sigue Y arrancando de de Dios hecho, nomás, sigue arrancando de Dios. ahí se puede conectar algo, yo pienso, con el tema de geopolítica, porque está la civilización del mar, ¿cierto? Y ese tema abarca el tema del cambio, porque el mar es cambio. El mar tiene variedad de vidas. El mar es Ay, no me voy a decir que evolución. creía a Duncan. A No, Duncan, no le Duncan es un creo, no le creo a asqueroso. Dugin. Lo que sí pienso es que el tema del mar, ¿cierto? Va a hacer que Chile sea fuerte, porque nosotros tenemos 4.300 kilómetros de costa y 3.379 islas. Por lo tanto, eso podría permitir, ¿cierto?, tener una civilización bastante abierta. Además, la cordillera que tenemos nos hace que seamos como una isla dentro de Sudamérica. Entonces, Bien. por ahí va la cosa, yo creo. Yo creo que Tú hablas no del va por mar, el... tú hablas del mar y de Ron habla del espacio. Yo hablo del reino de Dios eterno. A la gente verá con qué se queda. Si quiere Sí, estar en el Sebastián, mar o en el Basado. espacio o en el reino de Dios. Elija lo que Sebastián, quiera. sí, es que son dos aspectos del el mundo temporal, material y No, el no, espiritual. son dos Elena, aspectos distintos. hay dos solicitudes. Sí, Eh, espera, Ron. Voy sí, a silenciar a Tomás. Espérate un ratito. Te voy a dar la palabra de ahí, ¿ya? ok. ¿Alguien quiere aportar algo más respecto al tema para ir cerrando el tema de la evolución hacia, ¿cierto?, el transhumanismo y todas esas cosas? ¿Artem? Bueno, yo solo quería aportar un poco sobre el tema histórico. Sebastián decía que, bueno, el mismo orden liberal creó el nacionalismo y que después el fascismo, el nazismo salió del mismo nacionalismo, lo cual no es cierto porque la masonería que creó los estados-naciones, eso es cierto, los estados-nación del siglo XIX, cuando justamente caen las monarquías, o algunas monarquías no caen, pero transitan hacia la monarquía constitucional. Entonces ahí es cuando surgen los estados-nación del siglo XIX, que tenían, sí, claro, un cierto espíritu nacionalista, pero era un nacionalismo masónico, era un liberalismo, era un nacionalismo institucional, era un nacionalismo institucional, o sea, se basaba en las instituciones de espíritu masónico, en liberalismo comercial, o sea, eran países que buscaban abrirse al mundo, al comercio, por ejemplo, en mayor o menor medida. Después, ese espíritu nacionalista, que incluso llegó a ser militarista, por ejemplo, en el caso de Francia o de Alemania imperial, de la primera década del siglo XX. Pero después de la Primera Guerra Mundial, digamos, ese nacionalismo de los estados-nación recientes que se fueron creando ha decaído. Y, por ejemplo, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, el falangismo y franquismo español no surgió de base de esos nacionalismos de Estado-nación masónicos. Era una insurrección que venía de la Iglesia Católica, de los jesuitas, que buscaban a toda costa volver al viejo orden conservador y que justamente culpaba de todo a los liberales, a los masones, a los judíos, de decir el holocausto, de decir las masacres contra la masonería, la persecución de los judíos. Era una insurrección jesuita contra el orden masónico que se imperó en el occidente desde fines del siglo XVIII y totalidad del siglo XIX. Entonces era una Tengo que venganza. responder esto, Belén, ¿eh? Tengo que responderlo. Claro. Bueno, era una venganza contra prácticamente la revolución masónica que empezó desde el siglo XVIII-XIX y que llevó al mundo, bueno, a esa prosperidad de la segunda revolución industrial que después culminó con la Primera Guerra Mundial, cuando hubo un choque chauvinista entre el militarismo francés
inglés y del Imperio Austrohúngaro y Imperio Alemán. Bueno, una guerra inevitable, lamentablemente. Entonces, que dio lugar después al surgimiento de esos fascismos y nazismos que no eran de la tradición masónica, sino de la tradición jesuita totalitaria, autoritaria, que era una insurrección, una rebelión en contra del nuevo orden masónico. Solamente querría decir que el viejo régimen, que según Artem se pretendía reconstruir con el fascismo, no se parece en nada al fascismo, su discurso no se parece al fascismo, su estructura no se parece al fascismo ni al nazismo, y no contenía dentro de sus categorías políticas el concepto de nación. Por lo tanto, hacer un nacionalismo para recuperar el antiguo régimen mediante un sistema totalmente distinto al del antiguo régimen me parece un poquito imaginativo, solo un poco. Más encima, todos sus líderes llenos de sectas satánicas, masónicas también, como la Sociedad Thule, la Sociedad Germana Norden, la Sociedad Teosófica y todas esas cosas, que son sociedades de estilo masónico, no son masónicas precisamente, pero son sociedades de estilo masónico, que son las que dan lugar a los fascismos. Decir que esas no son, que esas son la reacción contrarrevolucionaria de los reaccionarios tradicionalistas, me parece. No, de verdad, creo que ya llega a un nivel de gracioso, de jocoso, de hilarante, que no esperaba encontrarme aquí algo tan ridículo. Lo siento, disculpa que te diga Artem, pero no esperaba encontrarme algo tan ridículo acá. Lo que pasa es que Artem es esquizofrénico. A ver, H, compórtate. Si quieres aportar algo, espera, Artem. Quiero corresponderle a Average, que está aquí interviniendo. Amigo, si quiere... Fume Enjoyer. Sí, Fume Enjoyer. Sí, oye, si quieres intervenir con algo bueno, dale, po. Pero si no, mejor silénciate, po. ¿Vale? Artem, fuiste interpelado. Bueno, ahí respondo a Sebastián. Sebastián dice que, por ejemplo, el régimen nacional socialista que cerró todas las logias masónicas, que persiguió y mató masones, que causó el holocausto judío porque acusaba a los judíos justamente de ser inspiradores de la masonería, del liberalismo. ¿Por qué buscan a los vivos en los muertos, weón? Déjense de teorizar. Ya, estos muchachos están un poco esquizofrénicos acá en el espacio, parece, pero continuamos, está bueno el debate. Hay Me gustaría que siguieran. ¿Ah? Chiquillos, si alguien me va a apoyar, no hablen fuera de turno. Esperen a que LN le dé la palabra, por favor, para que se mantenga un orden en la discusión. Muchas gracias. Demuestren su superioridad intelectual y espiritual. Gracias. Exactamente, bien. Ese es el espíritu, ¿ya? Dale, no sé si quería continuar, Artem. ¿Estás argumentando algo? Bueno, lo que puedo decir, lo que sucedió durante el régimen de Alemania nazi fue exactamente lo mismo lo que sucedía con la Inquisición española, con la Inquisición alemana, cuando se perseguía a los herejes, a los masones, bueno, a los incipientes masones, a las incipientes logias masónicas, cuando se persiguió a los que pensaban de forma distinta, que justamente eran los creadores de este orden liberal masónico. Se hizo, lo del régimen nazi era una venganza en contra de esas comunidades, contra la masonería, contra la comunidad judía, que se culminó con el holocausto. Justamente fue eso, una insurrección, una venganza. No fue, el nazismo no tenía nada que supondría que sería una continuación de este orden de estados nacionales masónicos. Fue todo lo contrario, fue una insurrección prácticamente medieval que renovó las viejas prácticas, las viejas persecuciones a las sociedades secretas que no le gustaban a la iglesia. Corta. ¿En qué se parece la estructura política y social del fascismo y del nacionalsocialismo con la estructura feudal del medioevo? A ver, eran autocracias propias del feudalismo. Obviamente eran autocracias propias de la era industrial. No estamos hablando de la era feudal, ni siquiera mercantilista, sino de una era industrial porque estamos hablando de años 20 y 30 y 40 del siglo XX. Eran prácticamente totalmente industrializadas, urbanizadas, industriales. Pero el régimen en sí era autocracia pura, concentración de poder en unas pocas personas. O sea, todo lo contrario de la Edad Media.
A ver, en la Edad Media hubo descentralización porque existían diferentes feudos. No, hubo hablando de la época, habían reinos que unificaban, digamos, el país, y después había situaciones cuando hubo desmembramiento con diferentes feudos que incluso disputaban territorio entre ellos. Pero bueno, no es lo mismo. Además, estamos hablando del periodo de Inquisición, por ejemplo, del siglo XVI, del siglo Pero la XVII. Inquisición nunca mató a nadie, tú la comparas con el Holocausto, me parece una bastante Sí, sí que alocado. mató. La Inquisición perseguía a los No, judíos, perseguía a los judíos no. conversos que supuestamente se La suponían que eran católicos. Inquisición entregaba a todos sus condenados a la justicia ordinaria de cada país, y quien los mataba o no los mataba era la justicia ordinaria de cada país, no la Inquisición. La Inquisición nunca Bueno, ejecutó a nadie. la justicia ordinaria se basaba en las leyes católicas, tal como en un país como Arabia Saudita, la estructura legal del Estado se basa en las leyes de Sharia, que era lo mismo. Disculpa, Pero Artem, la disculpa. Inquisición no mató a nadie. Eh, Sebastián, ¿tú ubicas la historia de Raimundo Lulio? Desarrolla. Raimundo Lulio, tarea para la casa, porque dice que la Inquisición no mató a nadie. Y Juana de Arco, además. Eso. Y continúa, Artem. Juana de Arco fue ejecutada por la Iglesia de Inglaterra, que en ese momento se encontraba en cisma con la Iglesia Católica, y no por la Inquisición, sino por el rey de Inglaterra, por orden de la Iglesia de Inglaterra, que se encontraba en cisma con la Iglesia Católica, dado el problema de Aviñón. Así que mezclar para meter en la historia cosas que no son. Santa Juana de Arco, primero es santa, no le niega el título, no fue ejecutada por la Iglesia Católica ni por la Inquisición Católica, sino por la monarquía británica y su Iglesia Nacional, fundada en pos del cisma de Aviñón. Después volvió a unirse con la Iglesia Católica un par de décadas después. Bueno, Raimundo Lulio, Sebastián. Adelante, Artem. Perfecto. Bueno, y pasando al tema del transhumanismo. Sebastián dice que el transhumanismo va a deshumanizar al ser humano, pero bueno, es un proceso que recién empieza ahora y que va a durar décadas, siglos. Es más, por ejemplo, el uso de solar ya es considerado como parte del transhumanismo, pero alguien te obliga, por ejemplo, a deshumanizarse y a formar parte, digamos, de ese transhumanismo. No, todos usamos voluntariamente los celulares, por ejemplo, para hablar con personas a través de esa conferencia que supone el espacio, el space, digamos, es parte del transhumanismo. Y nosotros lo aceptamos voluntariamente porque es una forma muy cómoda de comunicarnos. Y es una parte más ligera del transhumanismo. Después, si por ejemplo en 20 años van a desarrollar una tecnología que permitirá hacer un implante en el cerebro que va a estar conectado a través de Wi-Fi o otra tecnología 5 o 6G, que permitirá conectarse cerebralmente al Internet y conectarse de ese modo con otras personas o tener una conexión total hacia el Internet justamente para conseguir cualquier información, bueno, esas personas van a pagar para tener ese servicio y lo van a hacer voluntariamente. No es que un sistema te deshumaniza de forma forzosa, va a pasar algo, es una simple desarrollo natural, evolución de la tecnología. Y después las personas, los usuarios de esa tecnología lo van a hacer voluntariamente. Nadie obliga a nadie. Por ejemplo, como nadie obliga a usar celulares más, las personas pagan para tener un celular y para poder comunicarse. Y es la parte incipiente del transhumanismo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Artem, para preguntarte sobre la historia un poco del liberalismo y esto de que es tan voluntario? Porque te pregunto si la expropiación a los bienes de la Iglesia, la expropiación y posterior privatización de los terrenos comunes y de las propiedades comunes de las comunidades cristianas, y todo eso, si acaso fue tan voluntario, las revoluciones liberales, las independencias de los países de Hispanoamérica, pudimos elegir seguir sirviendo al rey o se nos obligó a servir a una república, etcétera. El liberalismo dice siempre que es voluntario y siempre que todo es libre y voluntario, pero resulta que la historia dice otra cosa, dice que todos los avances del liberalismo pasan por expropiar, por robar, por destruir, por matar y por guillotinar. La Revolución Americana no es excepción. Hubo que romper con un rey y pelear con él una guerra. Sebastián, disculpa, la persona es Giordano Bruno, no era Sebastián Lulio, no era Lulio, Giordano Bruno, perdón. ¿Te refieres a uno de esos satanistas que conspiró para matar al Papa? Bien. Interesante. Ya. Fue quemado por ser astrólogo, Sebastián. No, fue quemado por tratar de matar al Papa. Pero bueno, si usted quiere creer la historia oficial, crea la historia oficial. No es problema suyo. Se va.
¿Mm? Antes de que sigáis humillando a Artem y a Ron, ¿podríais mandar un saludo a los cabros del frente? Al Mazamorro, al Bicho, al Espectro, a todos los cabros. Un saludo a los cabros del frente, Specter, Bicho, Mazamorro, no sé bien cómo eran los nombres, pónganse nombres más fáciles. Besos. ¿Basado? Bueno, ahora voy a hacer un pequeño aporte por lo que dijo Sebastián, de que se han expropiado las tierras a la iglesia, las iglesias, los monasterios, y en cuanto a las revoluciones liberales masónicas que sucedieron en el siglo XVIII y el siglo XIX. En cuanto a la Revolución Francesa, los primeros 2 años de la Revolución era una revolución completamente civilizada, fue inspirada por autores masones, no hubo violaciones de derechos, no hubo matanzas, hasta entrando el año 1791-92, y cuando empieza el terror jacobino, y los jacobinos, liderados por Robespierre y Marat, que eran Illuminatis, pertenecían a otra orden mucho más radical, no eran masones, los Illuminatis eran mucho más radicales, eran ateos, le tenían jurada a la iglesia, eso sí, eran una gente bastante violenta. Bueno, ahí cuando empieza esa masacre, cuando se matan a muchos sacerdotes, se destruyen iglesias, se mata a un montón de gente, incluso matan a muchas personas inocentes, bueno, esa barbaridad pertenece a los Illuminatis y no formó parte de la masonería. Después los Illuminatis de jacobinos terminaron guillotinados y ahí termina la masacre y, digamos, Francia se encamina hacia la normalidad. Después, las revoluciones en la América, y voy a hablar de Argentina. Argentina en tiempos cuando era colonia de España, aunque digan... Nunca fue colonia, los hispanistas, fue reino. claro, los hispanistas van a decir que forma parte integral de España, pero no importa. El territorio de Argentina, que estaba bajo el control de España, apenas representaba el 30% de lo que es Argentina ahora. Y era un territorio más empobrecido, más periférico. Por ejemplo, podemos ir por la arquitectura colonial de Buenos Aires. Me trajiste y las repúblicas liberales de América le quitaron su territorio a los indígenas, territorio que la iglesia y la monarquía siempre respetó. Como por ejemplo los territorios que se abarcaron los hacia el indígenas sur. no tenían derechos de propiedad, no tenían forma organizada de poder, eran solo tribus salvajes que atacaban a los colonos. Así que lo que hicieron los próceres masones con los indígenas fue perfecto. Eran violentos, los aplanaron a través de distintas campañas militares, ganaron la tierra y la colonizaron. Ahora en tierra donde vivían los salvajes. Ni la monarquía española, ni la Inquisición, ni la Iglesia vieron la necesidad de aplastarlos. Pero la ahí puedo explicar por qué. Porque a la monarquía española y a sus jesuitas no les importaba crear civilización ni el orden aquí en el territorio argentino, en Sudamérica. Solo querían tener un territorio periférico, no encontraban recursos valiosos como vitales, como plata y oro, que sí existía en Bolivia, en Perú. Entonces sus riquezas, sus principales centros de desarrollo estaban desarrollados en el centro de la mina de Potosí y en otros lugares del altiplano de los Andes de Bolivia y Perú, donde se sacaban metales preciosos. Aquí en Argentina no había nada. Los metales Solo en preciosos Córdoba salían por el reino de Argentina. Salían hacia Europa por el reino de Argentina. No salían desde Perú, salían desde el reino de Argentina. Salían desde Puerto de Buenos Aires, pero fíjate que heredamos de la época colonial. Un par de iglesias que parecían iglesias de un pueblo rural, de no sé qué. Acá no había arquitectura siquiera. La ciudad de Buenos Aires era pobrísima. La época del gobierno español era un lugar atrasado, empobrecido, y que encima España prohibía, por ejemplo, ahora es a los próspero, comerciantes. Buenos Aires, súper próspero. Ahora, bueno, muchísimo más próspero de lo que fue en 1810, muchísimo, incomparablemente. Bueno, el gobierno de España prohibía a los comerciantes porteños de Buenos Aires comerciar libremente con otros países. Había una restricción. Solo con Inglaterra. Y con Francia también, porque con Francia no se llevaba bien. Entonces, la revolución de Mayo, igual que la monarquía francesa era pariente de la monarquía española, eran ambos de la familia Borbón y se llevaban muy bien a partir de la fundación del Virreinato de la Plata, que lo hace precisamente un Borbón. Depende de la época. La revolución masónica de los próceres de la Revolución de Mayo empiezan la insurrección contra el gobierno español, que lleva a una larga guerra de independencia que dura casi 16 años. Entonces el ejército argentino, liderado por masones San Martín, Belgrano y otros próceres, liberan al territorio argentino, después liberan a Chile y llegan hasta Perú y liberan a Perú. Ahí cae el gobierno español en
en el Sudamérica. Argentina, debido al colapso del gobierno de Y fue Chile Rivadavia, el que que era un liberó a Perú, presidente, pero era un como lo presidente cuentan en masón. Argentina. Fue Bueno, Chile el que ganó contra Perú, no fue Argentina, fue Chile. Chile fue la expedición a Perú, fue chilena, no fue Argentina. bueno, Argentina participó en eso. El puro San Entonces, Martín. después de la independencia, el muy corto gobierno de Rivadavia, que era un presidente masón, colapsa porque, bueno, no, en su constitución no hubo muchos acuerdos, empezó una guerra civil, empezó el caos. El caudillo que tomó el poder, Juan Manuel Rosas, que era medio hispanista, era católico, tradicionalista, era de los gobiernos que le gustaría a Sebastián Izquierdo. Aún así, Juan Manuel de Rosas llevó una exitosa campaña militar para poner fin a los bárbaros que justamente eran liderados por hispanistas hermanos Pereira, que eran unos hermanos que justamente quedaron de la guerra de independencia, que mantenían lealtad al gobierno, bueno, a la corona española, y que lideraban un ejército de mapuches que desde Chile cruzaban el territorio argentino, entonces saqueaban pueblos argentinos, mataban hombres, secuestraban mujeres, robaban ganado. Entonces era una guerra que duró 7 años, y Juan Manuel Rosas, a pesar de ser tradicionalista, católico, medio hispanista, derrocó a esos bárbaros, a esos salvajes, y digamos ganó la guerra a las pandillas de los hermanos Pereira. Entonces más o menos impuso el orden, el control del territorio. A nivel económico eran 30 años perdidos con estancamiento económico, pero al menos ganó ciertas tierras, ganó guerra contra los indígenas, ganó guerra contra los Pero hispanistas, la los hermanos pregunta era Pereira. si todo eso fue voluntario, porque parece que no. Fue una guerra, esa era época de tierras salvajes, de indígenas, de Pero ¿fue guerras civiles. voluntario o fue obligatorio? En esa época no hubo ley, en esa época no existía constitución, no hubo derechos. Era el gobierno lo más fuerte. Recién Es gracioso porque los liberales siempre plantean todo como tan voluntario y espontáneo, y resulta que cuando lo llevamos a la historia no encontramos nada voluntario el y nada orden espontáneo. libertario, Sebastián, el orden liberal en Argentina recién empieza tras ganada la batalla de Caseros, cuando es derrocado Juan Manuel Rosas, que perdió la batalla. Entonces Urquiza, que era un masón que representaba el orden liberal, toma el poder. Entonces ahí empieza la transición constitucional, un año después con Juan Bautista Alberdi, que era un gran masón, grado 33, se aprueba la constitución argentina, constitución ultraliberal, masónica, y ahí a partir de 1860 recién, cuando se establece el orden constitucional continuo, claro, empieza el orden constitucional continuo y Argentina empieza a crecer, empiezan a llegar inmigrantes europeos, Argentina empieza a comerciar. No, los paraguayos entraron en la guerra contra Argentina, ocuparon militarmente a Corrientes, que era de provincia de Argentina, y quisieron meterse en Uruguay, que justamente querían apoyar a uno de los bandos y estaban en guerra civil en Uruguay. Y por eso mataron al 75% de su población. No, porque Paraguay atacó a Argentina y se metió en Uruguay. Y entonces Brasil, Argentina y Uruguay, uno de los bandos que disputaban la guerra civil en Uruguay, se unen en guerra de triple alianza contra Paraguay, que era el agresor, porque Paraguay no fue agredido, Paraguay fue el agresor, entonces lo castigaron. Dado que Rusia es hoy día el agresor, ¿van a matar al 75% de la población rusa con esa excusa o no? ¿Y van a decir que fue voluntario y espontáneo? Si Rusia entrará en 6 años de guerra, en 6 años de guerra, se movilizará a 30 millones de hombres y los mandará a la guerra de Ucrania, y en esos 6 años por ahí morirá 30 millones de rusos y se quedarán sin hombres. Entonces las mujeres rusas se van a quedar solas y va a haber una especie de matriarcado como hubo en Paraguay por una generación, cuando por 20 mujeres había un hombre. Y por eso quiero que la gente note que esto del liberal, de que todo es voluntario y de que todo es pacífico y de que nadie te obliga, no es tan así, porque aquí ya están hablando de matar 30 millones de rusos para imponer su sistema. Y yo es lo que dije, si Putin mandará a la guerra a 30 millones de rusos movilizados contra su voluntad a Ucrania, y si Ucrania con el armamento de la OTAN los derrocará en 6 años de guerra y matará a 30 millones de rusos soldados, pues Rusia perderá a todos sus hombres y las mujeres rusas se quedarán solas y van a tener un sistema de matriarcado con poligámico, donde por cada hombre habrá 20 mujeres dispuestas. Es lo que hubo en Paraguay después de la guerra de Triple Alianza. Por eso las paraguayas son tan promiscuas, justamente por esta tradición que sigue desde la derrota de la guerra de Triple Alianza. Yo quiero que queden claras estas cositas, que parece como que porque el discurso liberal es tan bonito de que todo es voluntario y libre, y resulta que no es tanto. Y después hablan mal de la Inquisición,
Y Bueno, ninguna guerra de la Edad Media fue con conscripción obligatoria, ninguna guerra de la Edad Media fue con leva total, como lo fueron las guerras después de las revoluciones liberales, como lo fueron las guerras napoleónicas, como lo fueron las guerras de independencia y como lo fueron las guerras mundiales, que era llevar a todo el país a la guerra en lugar de aquellas personas preparadas profesionalmente para hacerlo, como lo era en las guerras medievales. Seba, Si Putin llegase a levantar 30 millones de soldados, lo va a hacer en virtud de sus vicios liberales, no en virtud de sus vicios nacionalistas ni de sus vicios tradicionales, disculpe. Porque son los liberales los que llevan a todo el pueblo a la guerra. Sebastián, Putin de liberal no tiene nada, es un líder autócrata, Qué su bueno, gobierno es entonces, mezcla de qué stalinismo bueno, y porque entonces zarismo, no, que inspira qué el modelo bueno, zarista. porque entonces no va a mandar a 30 millones de rusos a la guerra, porque eso hacen los liberales, mandan a todo el pueblo a morir. ¿y qué Putin rol es juegan los judíos en esto? ¿Cómo? nada que bueno, ver. ¿Quién quisiera hacer algún aporte? bueno, quiero poner un poco de paño frío acá. Ojalá haber visitado Paraguay cuando quedaron solamente las paraguayas ahí, ¿no es cierto? Claro. Eh, Este mundo del podemos, pecado, el que te gusta a ti. podemos ser, por favor, Sebastián, era un chiste. Pero Ron, por favor. Podemos ser nostálgicos de muchas épocas pasadas o de acontecimientos pasados, pero tenemos que irnos a lo hecho. Y en lo hecho me encuentro con una Argentina que en siglo XIX, siglo XX le competía codo a codo a los Estados Unidos el PIB. Sí. Me encuentro con una Cuba que era bastante floreciente, que donde era Todavía bajo dominio español, la joya del hasta que Atlántico. los estadounidenses lo liberaron y se convirtió en la No, porquería que es ojo, ahora. Y los ojo judíos con lo que también. voy a decir. Ojo con lo que voy a decir. Eh, eh, Cuba, que era la Venezuela, parte más rica de Venezuela, España y fue liderada por los liberales para convertirse en la pudredumbre comunista Venezuela, que es ahora. Venezuela, que fue la puntero por el petróleo aquí en Latinoamérica. ¿Qué pasó con esos tres países? En Argentina se impuso el gobierno católico, nacionalista, el peronismo, y eso tiró a No se puede ser Argentina para católico abajo. nacionalista, eso es absurdo, porque católico Se significa impuso universal. en Cuba, estos barbones que estudiaron todo en academias jesuíticas, estudiaron todo ideas antiliberales y se impusieron en la revolución comunista en Cuba y en Venezuela lo mismo con Hugo Chávez. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que veo yo? Veo que en Pero el Cuba es periodo que le pobre desde la gusta invasión a americana, no desde la izquierda, revolución a comunista, es pobre izquierdo, desde la invasión el americana. el periodo que le gusta izquierdo de el reinado hispánico, cuando éramos España, Cuando Cuba em, era rica. se vivía en bastante pobreza comparado a lo que fue después la revolución liberal y la revolución industrial, que eso fue, por eso los próceres de la independencia quisieron liberar a Latinoamérica de la influencia jesuítica española, porque Por Latinoamérica la se estaba fuerza quedando y atrás, con las armas. y se estaba quedando atrás ante todo el avance y el desarrollo que significó la industrialización, y eso porque Lo los único que jesuitas quería que estaban en quedara claro contra. es que no fue ni voluntario Entonces, ni libre, ni se le permitió a cada quien tener su en- opinión, sino que se pasó a la entonces, gente por cuchillo y por balas. Entonces, en los gobiernos liberales, Argentina llegó a competir codo a codo el PIB con Estados Unidos, Cuba fue la joya del Atlántico, Venezuela fue puntera en Latinoamérica y cada uno de esos países fue en retroceso por culpa de la idea católica y por culpa de no separar de esta idea jesuítica que se rechaza separar al Estado de la religión. Bueno, Sí, solamente yo me quedo muy contento del EN porque en este directo ha quedado de manifiesto que, esta pretensión de pureza que tiene el liberalismo, todos son violentos menos nosotros no hacemos daño a nadie, nunca hemos Sebastián, matado a nadie, todo es libre y voluntario, es falsa. Sebastián, Todo Sebastián, es Sebastián, violencia y conquista, Sebastián, expropiación y muerte. Sebastián, te recuerdo las guerras cristianas en Europa de católicos versus protestantes duraron 80 años y fueron de las guerras más crueles que hay en la historia.
En ninguna fue como la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial con la conscripción obligatoria. Ninguna, ninguna. Pero esas Conscripción guerras se obligatoria que dieron por inventaron los nacionalismos liberales. exacerbados. Yo creo que Nacionalismo esas guerras se dieron por exacerbado. nacionalismo exacerbado, fanatismo, Tú puedes ¿cierto? tener la idea que tú queráis, pero si tú mandáis a toda la gente a la guerra, eres liberal, porque los que inventaron eso son los liberales. Ningún otro país, ninguna civilización de la historia humana se le habría ocurrido hacer una leva total y mandar a todos los hombres a la guerra como lo está haciendo ahora Ucrania. Esa idea de mandar a todos los hombres a la guerra, en lugar de tener gente profesional, una aristocracia guerrera que está preparada para eso y que se dedique exclusivamente a eso, es una idea que viene de los regímenes liberales. Los liberales inventaron mandar todo el mundo a la guerra y de pronto las guerras se pusieron más sangrientas. ¿A le cabe en duda de que hay una relación directa en eso? Guerras industriales con millones de hombres yendo al frente que no se habían visto nunca. Me dice, la guerra de los 30 años entre los protestantes y los católicos fue tan sangrienta entre los que peleaban, y los que peleaban eran la élite guerrera de cada uno de esos países, no toda la población. Y si hubo Sí, pero exterminio, Sebastián, claro, hubo exterminio porque los protestantes mataron 120.000 alemanes católicos por el solo hecho de ser católicos, porque el protestantismo en el fondo es una prefiguración del liberalismo también, ¿no es cierto? de hecho, esa fue una de las causas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa vino a poner un parele a esa matanza cuando los iluministas se preguntaron por qué se están peleando estos hombres si son cristianos, por qué entonces separemos la religión del Estado. Y esa fue la solución a esa matanza que duró 80 años. Lo de Ucrania, yo no sé, yo tengo entendido que en Rusia es Putin quien está obligando a los jóvenes a ir a la guerra, jóvenes que no saben por qué van a la guerra, que han hecho videos despidiéndose de su familia, te perdiste las leyes, que sacó que han Zelensky el hecho, primer día de la invasión, diciendo que todos los hombres entre 16 y 70 años, creo, estaban obligados a pelear. Y eso es una cosa liberal. Eso no se ve en bueno, otro lugar, eso yo se he ve visto solo en el liberalismo. que de Ucrania están saliendo gente refugiada y jóvenes entre ellos y gente mayor y gente que no quiere participar en esto, tengo entendido yo. De En manera cambio, en ilegal. Rusia, Putin está mandando a todos por a la fuerza a morir, literalmente a morir, porque Bueno, son todos sabemos que los esto, vestigios de la liberalismo estrategia de que Rusia tiene es un Putin. desastre. Los vicios de liberalismo que tiene Putin de mandar a todo el mundo a la guerra, que No, son vicios liberales. Sebastián, Putin está A ver, combatiendo contra el liberalismo. El ideólogo de Putin es Dugin. pero Dugin es es liberal, liberal. es liberal. Mira, El los líder griegos, ¿Qué espiritual tiene de los liberal Rusia, griegos, Putin? pregunta rápida, pregunta para todos. ¿Los griegos mandaban a todo el mundo a la guerra, sí o no? No. Seba, pero ¿para No. quién Los mezcla? persas mandaban a todo el mundo a la guerra, sí o no? No. No, ¿Los romanos mandaban a todo el mundo a la guerra, sí o no? No. ¿Los principados y feudos medievales mandaban a todo el mundo a la guerra? No. No. ¿Quién mandaba a no. todo el mundo a la guerra? ¿Quién mandó a todo el mundo a la guerra? Putin está mandando a todo el mundo a la guerra. Los liberales con su revolución en el siglo XIX hicieron las primeras conscripciones obligatorias de la historia de la humanidad. Ellos inventaron lo de mandar a todo el mundo a la guerra. Es un invento liberal. Se lo pueden tratar de sacar de encima y tirar a Putin y tirar no sé qué, pero ustedes inventaron mandar a todo el mundo a la guerra. Y no tienen cómo defenderlo porque es inhumano. Porque ninguna sociedad tradicional nunca lo había hecho y nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Pero es que en esos tiempos se entrenaba gente para eso, Sebastián. Se mandaba gente en edad para eso. Recuerda que la gente antes vivía hasta los 40 años, la esperanza de vida. Se entrenaba No, gente para eso. No se mandaba a los jóvenes ni a los ancianos. Una cosa es la esperanza de vida y otra cosa es cuánto vivía la gente. Son dos cosas distintas. La esperanza de vida es un promedio. Si se mueren Y ahora muchos la niños guerra vino a recién cambiar. nacidos, te baja la esperanza de vida. Pero no significa Incluso, que la gente muera a la edad de la esperanza de vida. Eso es una falacia. y las guerras del futuro van a ser con robots y drones. Ya Estados Unidos ya está preparando ya el ejército robótico. Totalmente. De hecho, esos robots se están probando ahora en la guerra de Ucrania. Ahora el Reino Unido está enviando, por ejemplo, drones que solo se especializan en llevar las municiones al campo de batalla, juntamente para que sea rápido y seguro, traslada desde el punto A al punto B las municiones, por ejemplo, una caja con municiones para un mortero. Te lo traen un dron así, de forma segura. Si lo derivan, no pasa nada porque no se perdió vida humana, te protegen la vida. Y se está automatizando todo con los drones. Es realmente una gran revolución. Por ejemplo, la guerra en Ucrania ya forma parte de esa guerra del futuro, de la industria 4.0.
Y todo eso gracias al liberalismo, Sebastián. Todo eso gracias al liberalismo. La guerra del futuro no van a ser con humanos, van a ser con robots. Ya Totalmente. hasta unos delfines están mandando, me parece, vi una noticia, unos delfines, parecen delfines reales, y los manda a Estados Unidos, y esos son delfines explosivos. ¿M? Con eso le van a echar abajo varios barcos a Rusia. Perfecto. Bueno, estamos en un debate más o menos intenso con Derron, ucraniano, Artem y el Seba Left, que están debatiendo sobre, ahora en este momento estaban acerca de si el liberalismo fue la ideología que en el fondo impuso este tema de enviar a la gente en masa a la guerra. Yo, a lo largo de la historia, yo creo que gobiernos más fascistoides, ¿cierto?, han enviado más autoritarios, han enviado a personas a la guerra, han enviado a personas a morir por algunas causas que al final quedan estériles en la historia. Seba, ¿está ahí? El Seba está pidiendo solicitud, pero Sí. no se la puedo A mí me dar. dicen que una persona está pidiendo solicitud. Recordar también, No sé, ahora dice listener, no dice speaker. recordar también la cruzada de los niños en la Edad Media, que fueron estos niños que fueron a morir a Medio Oriente, camino a la cruzada también. Ya, pero ¿qué pasó con el micrófono del Seba? Como que ya no tiene. Yo se Lo lo estoy invitando a dar. hablar, de hecho. Tranquilo, si lo estoy invitando a hablar Lo a silenciaron Sebastián. porque ya, ganando el como que debate. se huyó, no sé. Literalmente 1984. Es que Sebastián tiene problemas de conexión, ha dicho él en sus videos. Sí. La conscripción de los liberales, que inventaron los liberales, fue obligatoria, meter a todo el mundo al ejército a la fuerza. Se está aplicando hoy día y el gobierno que lo está aplicando visiblemente y en sus leyes es Ucrania. Yo no estoy a favor de Rusia, no estoy a favor de Ucrania. A mí son peleas entre liberales. Ustedes pueden desmarcarse y decir Rusia no es liberal, Rusia es liberal. Ellos dicen que no, pero el tradicionalismo de Dugin es lo más antitradicional y más liberal que puede existir. No se me ocurre una ideología menos tradicional que la de Dugin. Ahora, respecto al tema de los drones, es chistoso porque los drones, si vemos los drones que se están usando en Ucrania, que son drones de origen turco y que son creados por los turcos, no porque sean muy liberales los turcos, de hecho los turcos no son para nada liberales, Erdogan no está en nada en línea con el liberalismo, su sistema económico es más parecido al argentino que al de los países liberales, igual tampoco es bueno, es un pésimo sistema económico, pero es el que tienen, y su sistema y sus ideas políticas están más relacionadas con la tradición islámica que con las visiones progresistas, digamos. Y estos drones, toda esta tecnología de drones que se desarrolla en Turquía no se desarrolla en Turquía en pos de apoyar al liberalismo, de ayudar al liberalismo, se va a desarrollar en Turquía porque Estados Unidos, el campeón del liberalismo, le va a poner un bloqueo, un boicot a Turquía durante las guerras con ISIS, porque Turquía podría usar las armas norteamericanas para dañar soldados norteamericanos que están entrenando a las tropas comunistas kurdas, porque los liberales y los comunistas siempre se han dado la mano y se han apoyado bastante. Entonces, Turquía, viéndose bloqueada de comprar ciertas tecnologías de Estados Unidos, principalmente drones, comienza a desarrollar estos drones que son muchísimo más potentes porque son más pequeños, son más maniobrables y tienen mayores capacidades que estos drones enormes que usa Estados Unidos, que son un despropósito propio del complejo militar industrial del corporativismo norteamericano, ¿no es cierto? Entonces, Turquía va a crear unos drones que hoy en día ahora los liberales aplauden y dicen, oh, los drones que se están usando, desarrollados por Turquía por bloqueo de la potencia liberal hegemónica. Bueno, está en su derecho. Voy a hacer un aporte. En Ucrania no solo se usan los drones de Barakar, que realmente son de tecnología turca y son espectaculares. Han destruido una cantidad inmensa de blindados rusos. Incluso ayer o anteayer han destruido a 2 lanchas militares rusas en la isla de Serpiente.
o sea, siguen funcionando y siguen causando enormes bajas a los rusos, pero también se están usando los drones Switchblade, por ejemplo, esos drones kamikaze, que son de tecnología norteamericana, son drones muy pequeños, salen de un mortero y tienen una capacidad, los que son de modelo 600, pueden volar hasta 40 kilómetros, se encuentran en un blindado y caen sobre el blindado y lo destruyen. Y otros modelos 300 tienen un alcance de 10 kilómetros y son para carros ligeros o para infantería, para matarlos. Entonces, son drones muy eficientes. También se están usando otro tipo de drones, por ejemplo, solo para tareas de inteligencia. Entonces, es un dron que se eleva arriba y puede detectar, por ejemplo, artillería enemiga o columnas de blindados enemigos, entonces se reporta sus coordenadas a los artilleros ucranianos y los artilleros dan un ataque de precisión y los destruyen. Entonces, es esencial. Ahora, si tenés baterías de artillería y no tenés drones, por ejemplo, para hacer tareas de inteligencia, de observación, estás en el horno, no sabrás a dónde disparar y no podrás llevar a cabo una guerra. Entonces, y como dije, hay último dron que está entregando el Reino Unido, que solo se dedica, por ejemplo, a traer municiones, agarra una caja de municiones pesada, por ejemplo, para artillería o para morteros, y te lo transporta por ejemplo, del centro de suministros hasta las baterías de artillería, por ejemplo, te suministra las municiones de forma segura. Si lo derivan, no pasa nada porque no se pierde vida humana. Yo solamente me contento con haber dejado claro que el nacionalismo es un fenómeno liberal que se acaba porque el liberalismo lo decide, dado que somete este fenómeno, con haber dejado claro que los liberales inventaron la conscripción obligatoria y desarrollaron una serie de guerras a lo largo del mundo, bastante sangrientas, y que todas sus posturas, esta que me decía a mí Artem, el transhumanismo va a ser voluntario, no les creo, porque ya no fueron voluntarios antes, entonces esto parece ser discurso siempre esto de voluntario. Y con eso me quedo tranquilo y ya siendo muy tarde en la noche, me voy a acostar a dormir. Les saludo y agradezco el espacio de poder estar con ustedes. Grande Muchas Seba, gracias. weón. Mándanos un Ya saludo. Seba, muchas gracias por haber participado, Seba Lef. Te lo agradezco igual a ti, que hayas llegado y hayas dado tu aporte. Seba Les Loloa. Bueno, yo quiero dar las Grande últimas Seba. palabras. Gracias, Eva, por debatir. Bueno, fue un gusto. Buenas noches. Después hacemos otro debate sobre temas específicos. Sí. Arten, ¿qué se siente haber sido Perfecto. violado por Seba Les? Perfecto, Artem. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, Artem. Gracias por haber debatido igual, por haberte animado a debatir contra el Seba Lef. Estuvo muy bueno. Y Ron creo que también quiere dar sus últimas palabras. Adelante, Ron. Sí, bueno, espero que de esta conversación, de este debate, todos hayamos sacado lo bueno, lo mejor y siempre es bueno seguir aprendiendo. Ojalá Sebastián no se haya desconectado tan rápido, tenía unas palabras para él, pero ya en algún momento se las podré decir. Así que eso fue una conversación bastante provechosa. Gracias, Artem, por tu participación. Siempre eres un buen elemento donde te invitan, con ideas bastante claras. Y gracias, LN, por darme esta oportunidad de participar en el espacio y por la confianza de darme coadministración. Eso, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bien, muchas gracias, Ron, por tu participación igual, tu punto de vista y todo. Perfecto, ahora Sebastián Sáez quiere hacer una intervención también. Yo quiero Adelante, agradecer Sebastián. al Seba, a Elene, a Ron, a Ronchas, obviamente, y a Artem por sumarse al espacio, por darme la oportunidad, y les dejo pendiente eso de Fernando Atre cuando lo tenga listo, porque generalmente esas cosas las voy subiendo a mi review, que es como una herramienta donde yo voy escribiendo. Cuando lo tenga listo esa investigación, yo ahí coordinamos y hacemos un space para que opinen. Pero eso, muchas gracias. Bien, gracias, Sebastián. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haber escuchado. Este fue el primer espacio de Reducto Austral. Un nuevo espacio para debatir, para opinar, para conversar, ¿cierto? En buen espíritu, ¿ya? Porque a pesar de nuestra diferencia, igual tenemos que compartir nuestra idea y tratar de tener una visión que nos permita avanzar, ¿cierto?
porque eso es lo que queremos todos. Yo creo que a pesar de grandes diferencias a lo mejor, nosotros queremos que Chile y Argentina estén lo más alto, estén como unas naciones fuertes, estén como unas naciones con todas las posibilidades para poder desarrollar, ¿cierto?, toda la creatividad en base a los elementos humanos que nosotros tenemos en nuestras naciones. Muchas gracias a todos y buenas noches. Que estén muy bien. Nos vamos a conectar el próximo martes a partir de las 21:30 también, donde va a haber un debate muy interesante. Adiós.